Bueno, mis queridos, nuevamente buenos días a todos. La carta a los Filipenses, en el capítulo 4, dedica los versículos 10 al 20 para hablar acerca de la ofrenda para la obra misionera. Y hace 8 días estuvimos considerando la primera parte de esta enseñanza que fue titulada así: la ofrenda para la obra misionera, fue la parte 1. Y hoy vamos a estar considerando la parte número 2. Y quiero que pensemos un poco, hermanos, en que hay muchas motivaciones a la hora de ofrendar, tanto motivaciones piadosas como motivaciones impías. Hay motivaciones piadosas como ofrendar para apoyar la obra de Dios, ofrendar para proveer para los siervos, ofrendar para alcanzar a los perdidos. Pero también hay motivaciones impías, como por ejemplo ofrendar por avaricia, que es lo que estimula todo esto que se hace llamar el evangelio de la prosperidad o el movimiento de la prosperidad. O también se puede ofrendar por vanagloria, y un ejemplo triste pero célebre de eso son los fariseos, que fueron duramente criticados por el Señor porque convertían un momento tan especial, tan sagrado como lo es la ofrenda, en un espectáculo para exhibir la supuesta bondad y generosidad de ellos. Pero en medio de esa rama, en medio de ese arco iris de motivaciones que hay para ofrendar, hay una que no muy a menudo se tiene en cuenta, pero que es de vital importancia en la vida cristiana, y es la motivación de ofrendar a Dios para adorarlo. Es aquella motivación que me llega a considerar o me lleva a considerar que la ofrenda es un acto de adoración. Y de esa poco se habla. Pero, mis hermanos, cuando nosotros aprendemos que la ofrenda es un acto de adoración, eso es una motivación espectacular, eso es una motivación genial para desarrollar la generosidad y hacerlo con alegría, hacerlo con gozo. Este pasaje que empezamos a estudiar hace 8 días empieza hablando de una ofrenda. Miren ustedes el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero eso que empezó como una ofrenda termina en el verso 20 como ¿qué? Lo que empieza en el verso 10 describiendo una ofrenda, termina en el verso 20 describiendo una adoración a Dios, que es lo que se llama en teología una doxología, que es una adoración a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, hoy yo quiero que nuestro corazón esté preparado para considerar y para asimilar una verdad con relación a las ofrendas que nos va a ser muy útil, y es que la ofrenda es un acto de adoración. La ofrenda es un acto de adoración. Lo que empezó como una ofrenda económica para apoyar al apóstol Pablo, termina, mis queridos, y fue en realidad una ofrenda para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué indica eso? Que el receptor último de esa ofrenda que inicialmente fue destinada a Pablo, el receptor último fue nada más y nada menos que el Dios vivo y verdadero. Mis queridos, a nosotros nos conviene mucho entender que la ofrenda es un acto de adoración, y este pasaje nos va a ayudar con eso. Vamos a mirar 3 cosas en este pasaje. Una en el verso 17 y 18, que nos describe cómo Dios recibe con agrado la ofrenda. La otra en el verso 19, que nos muestra cómo Dios provee todo a los que ofrendan. Y la otra en el verso 20,
que nos va a mostrar que la ofrenda propiamente glorifica a nuestro Dios. Vámonos entonces a leer los versículos, ya lo hicieron ustedes, pero leamos nuevamente los versículos 17 y 18, por favor, a la voz de tres. Versos 17 y 18, 1, 2 y 3. Gracias. Muy bien. Lo que nos comunican estos dos versículos, mis hermanos, al hablar de la ofrenda misionera, es que Dios recibe con agrado la ofrenda. Y yo quiero que analicemos lo que arranca diciendo Pablo en el verso 17. No es que busque dádivas. En palabras sencillas, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Con eso que yo les estoy diciendo, no estoy buscando que me den más. No, esa no es la motivación. Lo que yo estoy buscando es fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué significa eso? Que Pablo agradece a los filipenses por los regalos que le hicieron. Que Pablo agradece a las ofrendas a la iglesia, por la ofrenda que le hicieron. Pero les asegura que el significado espiritual de esas ofrendas es mucho más importante para él que los regalos en sí mismos. Mis queridos, la ofrenda que sirve o que sirvió para velar para lo material de Pablo es la prueba de la espiritualidad de los filipenses. Y eso es lo que tanto le alegra a Pablo. No es tanto el dinero, hace 8 días lo decíamos. Cuando uno recibe un regalo, cuando uno recibe un dinero, cuando uno recibe algo, por supuesto que se alegra por eso que recibió. Pero he aprendido que más valioso que el regalo es saber que la otra persona pensó en uno. Y aquí lo que Pablo está diciendo es algo similar, que a él le alegró mucho la ofrenda, pero que más valioso que la ofrenda en sí es que esa ofrenda estaba demostrando que la espiritualidad de ellos estaba bien. Mis queridos, me llama la atención que después de que Pablo dice no es que busque dádivas, utiliza una expresión para referirse a qué es lo que él busca. Miren ustedes en el verso 17 qué es lo que él busca. Fruto. Ahora, definamos la palabra fruto. ¿Qué es un fruto? Tenemos que definir esa palabra, porque él está diciendo, yo no busco que me den más, yo lo que busco es fruto. A ver, ¿qué es el fruto? Muy bien. Es decir, que el fruto es el resultado natural. O sea, a nosotros nos asombra coger mangos de un palo de mango. No, porque ese es el resultado natural. A nosotros nos asombra coger limones de un palo de limón. No, porque ese es el resultado natural y a eso le llamamos fruto. Por eso cuando él dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, la alegría de él radica en que esa ofrenda que envía es el resultado natural, es el fruto de una buena relación con Dios. Y eso sí es lo que le alegra a él genuinamente. Por eso él dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque al final de cuentas, mis queridos, el fruto es la expresión visible de una obra invisible. Eso es el fruto, la expresión visible de una obra invisible. Nosotros agarramos la fruta de un árbol. Para nosotros es invisible la savia, la clorofila, todo ese proceso para nosotros es invisible. Pero ¿cómo sabemos que ese árbol está bien y está saludable? Da fruto. Entonces, si los filipenses estaban dando fruto, ¿cómo estaba la vida espiritual de ellos? Y eso es lo que le alegra a Pablo.
¿Comprendemos el punto, hermanos? Por esa razón Él dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta, porque la ofrenda es el resultado natural de una persona que está en una relación correcta con Dios. El verso 18 dice, arranca con un pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Esas tres expresiones, ¿qué están confirmando? ¿Qué están enfatizando? Lo que él acaba de decir en el 17, que él no busca más. ¿Por qué no busca más Pablo? ¿Por qué no dice yo no busco dádivas? Porque yo he recibido todo. Porque tengo lo suficiente. Y porque me ha llegado según la parte inicial del otro, o después del punto y coma, porque estoy lleno. Entonces viene la pregunta, ¿qué necesita alguien que ha recibido todo, que tiene abundancia y que está lleno? ¿Qué más necesita? Y por eso es la prueba de que él no dice esto para sacarle más platica. ¿Y cuál es la causa por la cual él todo lo ha recibido, él tiene abundancia y él está lleno, según el verso 18? ¿Cuál es la causa? Habiendo recibido de Epafrodito lo que vosotros enviasteis. Y hermanos, estamos mirando y orientando toda la enseñanza a comprender que la ofrenda es un acto de adoración. Y en este versículo ocurre algo maravilloso. Al hablar de la ofrenda, Pablo trae a la mente, y Pablo les escribe a los filipenses recordando los sacrificios del Antiguo Testamento. Ojo con eso. Miren el verso 18. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y miren las tres expresiones que utiliza para hablar de la ofrenda. Primera expresión, segunda expresión y tercera expresión. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué es en este contexto el olor fragante? En este pasaje, ¿qué es el olor fragante? ¿O de dónde resultó el olor fragante? De la ofrenda. ¿Qué es un sacrificio acepto? La misma ofrenda. Y la tercera pregunta, ¿qué es lo agradable a Dios? Nos damos cuenta por qué decimos que la ofrenda es un acto de adoración. Me llama la atención, hermanos, que esa palabra olor que aparece allí aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece es cuando por allá en Juan 12:3 María llega y riega un frasco de un perfume que era costosísimo. Y dice la Biblia que la casa se llenó del aroma de ese perfume. Esa es la primera vez que aparece esta palabra olor para hablar de la adoración de María. Ojo con eso. La segunda y la tercera vez aparecen seguiditas en 2 Corintios 2:14 al 16, cuando Pablo habla del olor como una analogía de hablar de la predicación del Evangelio. Él dice que se predica el Evangelio y eso es olor a Cristo. La cuarta vez que aparece ese término olor es en Efesios 5:2, cuando dice de Jesucristo, que Él se ofreció a Dios como ofrenda y sacrificio en olor grato. Y la quinta vez es esta. Ahora, yo quiero que miremos el impacto espiritual de la ofrenda. Porque para describir la ofrenda, Él dice olor fragante. Y es un término que se utiliza, y yo quiero que piensen en eso. Cuando se habla de olor, ese término olor se utiliza para hablar del aroma de un acto de adoración, como el de María. Ese término olor se utiliza para hablar de la predicación del Evangelio, como en 2 Corintios. Y ese mismo verbo o palabra se utiliza para hablar de Cristo mismo. ¿Qué significa eso? Que a Dios el olor de la ofrenda
es el mismo olor de la adoración, es el mismo olor de la predicación y es el mismo olor de Cristo mismo. ¿Entendemos, hermanos, la santidad de las ofrendas? ¿Se dan cuenta por qué Dios es tan duro y tan severo con aquellos que utilizan el evangelio como un medio de ganancia simplemente para llenarse el vientre? Porque las ofrendas son santas. ¿Por qué son santas las ofrendas? Porque las ofrendas son un acto de adoración a Dios. ¿Logro comunicar, hermanos? El envío de la ayuda material para Pablo fue un olor grato para Dios. Los filipenses pensaron: suplamos lo que le falta a nuestro hermano Pablo, y le enviaron una ofrenda. Y el resultado de esa ofrenda fue que Dios hizo: huele muy agradable. ¿Y qué es lo que huele agradable? ¿El papel moneda? ¿El oro? ¿La plata? No. Que ese es el fruto de una vida consagrada a Dios. Y eso le huele agradable a Dios. Por eso no existe, hermanos, tal cosa como un creyente consagrado a Dios y que sea tacaño. No existe. Todo creyente consagrado a Dios va a dar, como lo dice Corintios, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Por eso, cuando hay ausencia de ofrendas, yo siempre recomiendo que antes de revisar la economía se revise el corazón. Porque la ofrenda es un acto de adoración. Y si tenemos el corazón dispuesto, la manera de hacerlo va a venir. Porque cuando no tenemos ganas, buscamos excusas. Pero cuando tenemos ganas, buscamos maneras. ¿Sí están conmigo? Bien. Ahora, hermanos, ese es el olor fragante. Pero hay una segunda expresión. La segunda expresión es sacrificio acepto. Pregunta: ¿para qué se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento? Muy bien. Segunda pregunta: ¿todos los sacrificios que registra la Biblia en el Antiguo Testamento fueron aceptados por Dios? No. Ahora, ¿por qué razón Dios algunos sacrificios no los aceptó? ¿Por qué razón Dios algunas ofrendas no las aceptó? Muy bien. Porque ellos pensaron, al igual que Caín, porque ellos pensaron, al igual que los líderes de Israel, que lo que importaba era que Dios pida un sacrificio, un animal, cual sea, hombre, mate un animal. Porque ellos pensaron: pues una ofrenda, ¿qué es lo que importa? Que usted eche plata. ¿Y cómo está su vida? ¿Qué me importa su vida si su chequera está acá? Pensaron eso. Y se olvidaron que la ofrenda es un acto de adoración a Dios. ¿Y hasta qué punto llegó Dios a condenar eso? Hasta el punto en que le dice a través del profeta Isaías: yo estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes. Hasta el punto en que les dice a través del profeta Malaquías: ¿ustedes creen que ofrecerme a mí un animal defectuoso me va a dar honra? Ofrézcanlo a su príncipe para ver si se agrada. Ahora, si no se agrada a él, lo voy a hacer yo, que soy el gran rey y mi nombre es glorioso entre las naciones. Mis queridos, la ofrenda es un acto de adoración. Por eso cada vez que enviamos un aporte económico, cada vez que depositamos un aporte económico, ese aporte económico tiene que ir envuelto en nuestro corazón. ¿Creen ustedes que Dios necesita nuestra plata? ¿De quién es la tierra y su plenitud? ¿De quién es el mundo y los que en él habitan? ¿De quién es los cielos y todo lo que hay en él? ¿De quién es la tierra y todo lo que hay en ella? No quiere Dios nuestra plata. Lo que Él quiere lo describe en Proverbios con estas palabras: dame, hijo mío, tu corazón
Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Por eso la ofrenda es un acto de adoración. Ese sacrificio del Antiguo Testamento fue rechazado por Dios muchas veces porque no se dio con un corazón dispuesto. Pero aquí vemos que a los filipenses les dice Pablo, esa ofrenda es un sacrificio, pero no lo deja corto ahí, sino que dice un sacrificio acepto, y la palabra acepto quiere decir aprobado. ¿Qué quiere decir? Que ellos enviaron esa ofrenda y Dios dijo, la acepto. ¿Por qué razón? Porque esa ofrenda surgió de un corazón entregado a Él. Mi querido, antes que tu dinero, entrégale tu corazón a Dios. Si tu corazón lo depositas en las manos de Dios, estará en el lugar más seguro que puede existir. Y cuando tu corazón está en las manos de Dios, te darás cuenta que será un placer obedecerle. Será un placer hacer su voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Es la voluntad de Dios que el creyente sea generoso con la obra de Dios? Es la voluntad de Dios. Pero no está el Señor detrás de la plata. Está el Señor detrás del corazón. No termina allí, porque dice sacrificio acepto, y después de decir sacrificio acepto, dice ¿qué? Explíquenme en palabras nuestras, expresiones antioqueñas, colombianas, que nos ¿qué puede significar la frase agradable a Dios? Eso, allá la dijo Plaquito. ¿Cuál es? Que nos gusta. Que nos gusta. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir para el gusto de ¿quién? La idea de agradable a Dios, hermanos, es que Dios sienta satisfacción por lo que yo hago. Es que Dios sienta satisfacción por lo que yo pienso. Es que Dios sienta satisfacción por lo que yo digo. Es que Dios sienta satisfacción por cómo yo sirvo. Ustedes perdonen que sea tan repetitivo, hermanos, pero vemos por qué las ofrendas es mucho más que recoger plata. Es entregar nuestra vida al Señor. Porque como dice el refrán popular y con mucha razón, se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Por eso lo que el Señor quiere es nuestro corazón, que lo amemos a Él. Los filipenses lo amaron y como resultado de ese amor enviaron una ofrenda, y esa ofrenda fue del agrado de Dios. Por eso es que hemos dicho que Dios recibe con agrado la ofrenda. Al hablar, hermanos, de olor fragante, de sacrificio acepto, de sacrificio agradable o aceptable ante Dios, la idea que se figura aquí o que se presenta aquí, hermano, es como que la ofrenda es un aroma agradable que sube hasta la nariz de Dios. Esa es la idea que se presenta. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos, mis queridos? Que la ofrenda tiene un impacto espiritual. Cuando pienses en ofrendar, recuerda que nosotros no acostumbramos a decir prepara la ofrenda, porque la ofrenda debe venir preparada desde casa. Entonces, cuando tú te sientas a preparar la ofrenda, recuerda que lo que se está haciendo no es una transacción económica. Lo que se está haciendo es una adoración a Dios. Por eso decimos que la ofrenda tiene un impacto espiritual. Y recuerda esto, cada vez que des una ofrenda para la obra de Dios, que el papel de envoltura sea tu corazón, porque con esa ofrenda vas a adorar a Dios. Amén. Amén.
Mis queridos, el verso 17 y el verso 18 nos enseñan que Dios recibe con agrado la ofrenda. Pero el verso 19 ahora nos va a meter en una promesa que hace nuestro Señor y que es tan segura que el apóstol Pablo la ratifica y dice, esto es así. Mi Dios pues suplirá. Queridos, lo segundo que yo quiero que nosotros miremos es que Dios provee todo a quienes ofrendan. Miren, este versículo 19 lo desarrolla Pablo de esta manera. Él es amigo de los filipenses. Y algo natural dentro de una relación de amistad, algo natural dentro de una relación de hermandad, es lo que conocemos como reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Correcto, dar y recibir. Así se maneja eso, dar y recibir. Por esa razón es que fíjense ustedes que el versículo 19 tiene un pues. Se le salió el antioqueño a Pablo, ¿ah? Tiene un pues. Y el pues, ¿a qué nos introduce o para qué utilizamos el pues? ¿Para qué se utiliza el pues? Muy bien, entonces, como resultado de esto anterior, pues va a pasar esto. Ahora, la amistad supone una reciprocidad, algo mutuo, un dar y recibir. Pero pregunta, ¿estaba Pablo en la condición de ser recíproco con los filipenses? No. Entonces aquí Pablo hace una jugada maestra que a mí me asombra. Y Pablo lo que dice es, yo no tengo ahorita la capacidad de devolverles a ustedes lo que ustedes han hecho por mí. Sin embargo, mi Dios sí suplirá. Esa es la razón por la cual el versículo no dice Dios, sino que el versículo dice mi Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Lo que Pablo está diciendo acá es mi Dios va a tomar mi lugar y Él va a ser recíproco con ustedes. Miren qué maravilloso. Y observen que ahí lo hace de manera singular. Mi Dios, mío, el mío. Aquí no le habla del de ellos, no le habla del nuestro, no. Aquí es el mío. Porque está tomando el lugar de Él para ser recíproco, para devolverle a los filipenses. Eso es. Y como lo registran las escrituras, Dios no es deudor de nadie. Dios a nadie le debe. Por eso Él recompensa. Observen lo que dice el versículo. Leámoslo, eso casi que se puede hasta de memoria, ¿verdad? 19, 1, 2 y 3. Ahí está. Lo que Pablo está diciendo, insisto, es que él no puede en ese momento ser recíproco, pero mi Dios suplirá. Coloca a Dios entonces como aquella persona que va a responder por él. Por eso dice Proverbios, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho, se lo volverá. La ofrenda, mis queridos, es un acto de adoración, porque cada vez que nosotros ofrendamos, Dios decide voluntaria y soberanamente proveer para nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Es un acto de adoración porque Dios siempre está allí. Pero, ¿qué le estaban proveyendo los filipenses a Pablo en ese momento? ¿Qué le estaban proveyendo? ¿Qué le estaban proveyendo los filipenses a Pablo? Dinero. Ahora, según el verso 19, ¿qué les va a proveer Dios a los filipenses? Miren la expresión que utiliza. Mi Dios pues suplirá dinero. No. Todo lo que os falta. Ojo con eso.
Y todo lo que los filipenses necesitan va mucho más allá de solo dinero. Todo lo que los filipenses necesitan vincula el área espiritual, vincula el área material, vincula el área psicológica, vincula el área mental, vincula todo el ser de la persona. ¿Y quién le va a suplir para el alma a los filipenses? ¿Y quién les va a suplir para el espíritu a los filipenses? ¿Y quién les va a suplir para el cuerpo a los filipenses? Ahí está, mis queridos. Dios provee todo a quienes ofrendan. Absolutamente todos. Mis queridos, yo creo que nosotros estamos de acuerdo en que los filipenses fueron muy generosos. Pero lo que Pablo les está diciendo acá es que la generosidad de ellos se va a ver superada por la riqueza de Dios. Por eso dice, suplirá todo lo que os falta conforme o de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es maravilloso que cuando nosotros ofrendamos, hermanos, estamos creyendo la promesa de Dios. La promesa de Dios no es que no nos va a faltar. La promesa de Dios es que Él va a suplir. Porque con la ofrenda, hermanos, ocurre algo similar a la lectura que hemos hecho de Josué al inicio de estos domingos. Dios le prometió, el agua del río Jordán se va a partir en dos. Pero con esa instrucción, con esa promesa más bien, el Señor dio una instrucción. El agua se va a partir en dos cuando la planta de los pies del sacerdote la toquen. Antes no. ¿Por qué razón lo pone el Señor de esa manera? Porque allí se prueba si confiamos o no en la palabra de Dios. Mis queridos, considerando esto, podemos entender que la ofrenda es una expresión de confianza en Dios. A la hora de ofrendar es posible que lleguen pensamientos y el arriendo y el mercado y los servicios. Es posible que lleguen esos pensamientos. Pero ¿sabes? Cuando hay un corazón entregado a Dios, empezando, hay una buena administración de los recursos que Dios provee para el hogar. Pero en segundo lugar, hay una confianza profunda. Este es el dinero que yo destiné para adorar a Dios y así me toca aguantar hambre, pero este es para adorar a Dios. Y al final de cuentas, hermanos, es común ver que los creyentes mueran por muchas razones, pero es raro escuchar que mueran de hambre. Mis queridos, la ofrenda es una expresión de confianza en Dios. Por eso mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, nos lleva a que nosotros confiemos en la palabra de Él, de que Él proveerá todo. Habiendo mirado estos dos enunciados, hermanos, de cómo Dios recibe con agrado la ofrenda y cómo Dios provee todo para los que ofrendan, nos introducimos al verso 20, donde aprenderemos que Dios es glorificado con la ofrenda. Verso 20. Las damas, quiero escuchar las voces de las damas. Solo las damas, el verso 20, por favor. A la voz de tres, háganle lectura a ese versículo como ustedes lo hacen, unidas y en voz fuerte. Verso 20, las damas. 1, 2 y 3. Es maravilloso que el tema de las ofrendas concluye con la adoración a Dios, ¿cierto? Pero yo quiero que ustedes observen algo. ¿Cómo se refirió Pablo a Dios en el verso 19? Mi Dios. ¿Cómo se refiere Pablo a Dios en el verso 20? Nuestro. Ahora sí. Ahora sí.
Ya no es singular como en el 19, mi Dios, ahora es plural, porque ahora es nuestro. Y a ese Dios nuestro le coloca el término Padre. ¿Por qué coloca allí el término Padre? Dios se cita allí como Padre porque Padre es aquel que provee todo lo que sus hijos necesitan. ¿Sí o no? ¿Quién es el responsable de darle ropa a los hijos? La comida, el consuelo, la amonestación, la dirección. Es el papá el responsable de todo. Por eso habla de al Dios y Padre nuestro. Cuando pensamos en las riquezas de Dios derramadas sobre nosotros en Cristo Jesús, les pregunto, hermanos, ¿qué podemos hacer sino alabarle y adorarle? Miren, me llama tanto la atención que al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios que según el verso 20 es por los siglos de los siglos, al Dios que mora en gloria, ahora recibe la gloria que solo Él lo merece. Y recibe la gloria, recibe todo eso, porque los filipenses han enviado una ayuda a Pablo para ayudarle en una situación difícil. ¿Notamos por qué la ofrenda es un acto de adoración? Esto es lo mismo que describe el apóstol Pablo cuando escribe 2 Corintios capítulo 9. Recuerdan que es donde está el versículo, cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando llegamos al verso 12, miren cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, hablando de las ofrendas, entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Entiéndase, ministerio de dar, ofrenda. Dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar o de ofrendar. Una, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Dos, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Miren esto tan lindo. Cuando se ofrenda, se hacen dos cosas. Se suple lo que falta y se dan muchas gratitudes a Dios. El que ofrenda está diciendo, Dios, gracias por proveerme para yo ofrendar. Y el que recibe está diciendo, Dios, gracias por proveerme a través de las ofrendas. ¿Cuál es el factor común de los dos? Nuestro Dios es glorificado. Nuestro Dios es glorificado. Mis queridos, les quiero hacer una pregunta. Según este pasaje, ¿qué es lo que hace que se le atribuya gloria o agradecimiento a Dios? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que produce que se le atribuya gloria a Dios? La ofrenda. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es para ti que Dios sea glorificado? Eso se reflejará en la ofrenda. Porque la ofrenda es un acto de adoración. Cuando hay ofrendas suficientes, hermanos, cuando no hay ofrendas suficientes, hay queja. Pero cuando hay ofrendas suficientes, hay adoración, hay agradecimiento. Este versículo nos enseña, queridos, que la gloria de Dios es exaltada por medio de las ofrendas. Ofrendar es un acto de adoración y voy a crecer en ese pensamiento en la medida que yo entienda que cada vez que ofrendo estoy dándole razones a mis hermanos para que ellos le den la gloria a Dios. ¿Qué hacen los hermanos cada vez que reciben una ayuda de parte de la iglesia? ¿Saben qué es lo primero que hacen los hermanos que reciben una ayuda de parte de la iglesia? Gracias, Dios. Eso es lo primero que hacen. Gracias, Dios. Nuestro Dios es glorificado por medio de las ofrendas. Y creo que esa es una motivación más que suficiente para desarrollar generosidad.
Hermanos, este pasaje que acabamos de estudiar muestra la santidad de las ofrendas, porque con ellas, con las ofrendas, se agrada a Dios. Porque con las ofrendas nosotros experimentamos la bendición y la provisión de Dios. Y con esas mismas ofrendas, el nombre de Dios es glorificado. En pocas palabras, mis queridos, la ofrenda es un acto de adoración. Por eso, con las ofrendas, nosotros no necesitamos estrategias comerciales. Nosotros necesitamos motivación espiritual. ¿Cuál es el gran problema que hay hoy con las ofrendas a nivel general en los diversos grupos que están? Que presentan la ofrenda como una transacción comercial. De uno para que Dios le dé 100. Pues claro, así quien no. Pero Dios no presenta la ofrenda de ese modo. Dios presenta la ofrenda como un acto de adoración a Él, en el cual yo confío que Él va a proveer todo lo que me falta. Por eso, hermanos, como la ofrenda es un acto de adoración, se requiere darlo de manera adecuada. Recuerden que lo importante no es el dinero, sino el corazón. Por eso yo no puedo dar de cualquier modo. Un ejemplo de eso. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Tiene tal impacto la espiritual la ofrenda y es considerado por Dios tanto un acto de adoración que Dios dice que antes de presentarle la ofrenda a Él, debo reconciliarme con mis hermanos. A un banquero, a un prestamista, ¿le interesa cómo tú estás con tu hermano? ¿Qué le interesa a él? ¿Te das cuenta que ese no es el interés de Dios? El interés de Dios es tu corazón, el corazón de tu hermano, que tú tengas una correcta espiritualidad. Por eso en uno de los versículos más dicientes de las ofrendas, segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no en su bolsillo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mi querido, ofrenda de manera esforzada, ofrenda de manera generosa para la obra de Dios, pero ten muy presente que esto será posible solo en la medida en que tú entiendas que tu ofrenda es un acto de adoración a Dios. Mira, unos se burlan porque nosotros ofrendamos, otros han abusado de las ofrendas, pero ni la burla ni el abuso echa por tierra la gloriosa verdad de que con las ofrendas Dios es glorificado, de que con las ofrendas hay un impacto espiritual, que las ofrendas son un acto de adoración para el Dios vivo y verdadero. Y si aquí hay alguna persona que no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, yo quiero decirle que la ofrenda más grande la hizo el Señor Jesucristo mismo. Y en el capítulo 10 de los Hebreos, versículo número 10, dice del Señor Jesucristo: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que Cristo con una sola ofrenda pagó por todos tus pecados. Y por eso es que hoy te quiero invitar a que tú creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque solo Él entregó su cuerpo de manera voluntaria como una ofrenda para cargar sobre Él mismo el precio de tu pecado, el precio de tu maldad. No lo ignores y no vivas tu vida
como si la deuda del pecado fuera impagable. Es impagable para ti, pero fue totalmente paga por Jesucristo en la cruz del Calvario, y la prueba de eso es que cuando Él iba a morir, justo antes de morir expresó: consumado es, que en palabras significa todo está cancelado. La deuda del pecado se pagó. ¿Con qué se pagó esa deuda de pecado? Con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso, si hoy estás sin Cristo, no te vayas así. Ven a Jesucristo, entrégale tu corazón, cree en Él como tu Salvador, y Él te dará vida eterna, y Él te dará vida nueva, y Él te dará la salvación, porque esta es la promesa que Él nos ha hecho: vida eterna. Vamos a orar, mis hermanos. Y solicité al hermano director que dejáramos la ofrenda para la parte final, porque mi intención es que tú hoy ofrendes, teniendo en cuenta que con esa ofrenda vas a adorar a Dios. Que tú hoy tomes tu ofrenda y que le puedas decir a Dios: Dios, con esto yo te voy a adorar. Hermano Gerson, tenga la bondad y coordine el tiempo de las ofrendas. Y usted ora, y de esta manera invito a los hermanos encargados de las ofrendas hoy a que pasen al frente, y según la dirección del hermano Gerson, colectemos la ofrenda. Gracias, pastor. Vamos a recolectar las ofrendas, mis hermanos.